Dejemos algo claro desde el principio. Si vivías en la Edad Media y tenías dolor de muelas, estabas perdido. Olvídate de la novocaína, olvídate del enjuague bucal e incluso olvídate del concepto de dentista tal como lo conocemos hoy. En la Europa medieval, la persona que te arrancaba los molares solía ser un herrero, un monje o un barbero con unas tenazas oxidadas, antes que alguien con una formación médica real. Aquello no era odontología, era una improvisación bañada en sangre, mezclada con superstición, dolor y desesperación. Y si eras la pobre alma encargada de tratar los dientes de la gente, era aún peor. Bienvenido al mundo del dentista medieval, una profesión tan aterradora, tan mal formada y tan caótica que la gente a menudo prefería dejar que sus dientes se pudrieran en el cráneo antes que enfrentarse a tus herramientas primitivas. Y sin embargo, de alguna manera tenías demanda. Pero eso no significaba que tu vida fuera fácil. En primer lugar, nadie crecía con el sueño de ser dentista. La propia palabra dentista no existió en inglés hasta el siglo XVIII. Lo que había en su lugar eran sacamuelas, cirujanos barberos o sanadores errantes, hombres para todo que probaban suerte con cualquier cosa, desde la sangría hasta la colocación de huesos o la extracción de dientes. ¿Y cómo se llegaba a ser uno? No había escuela de odontología ni aprendizaje formal. A menudo se caía en el oficio por casualidad. Quizá eras un barbero que aprendió a sacar dientes entre afeitado y afeitado. Quizá eras un monje que había leído sobre ello en antiguos pergaminos griegos. O tal vez simplemente tenías manos fuertes y una alta tolerancia a los gritos. Pero en cuanto la gente sabía que podías manejar unas tenazas, ya no salías de ahí, porque las bocas medievales eran catástrofes andantes. El aliento de todo el mundo olía a muerte. La higiene bucal en la Edad Media era inconsistente, por decirlo menos. Algunas culturas, como el mundo islámico y partes de Asia, usaban palillos, pastas de hierbas e incluso enjuagues bucales rudimentarios. Pero en Europa, la mayoría de la gente usaba trozos de tela, masticaba palos o no hacía absolutamente nada. Si combinas eso con una dieta rica en pan basto, cerveza, frutas secas y azúcar, en cuanto este apareció desde Oriente, tienes la receta para la podredumbre bucal. La gente se rompía los dientes regularmente con la arena que había en la harina. Los dulces se quedaban pegados entre los molares y nadie sabía qué era la caries, simplemente lo llamaban el gusano dental. En serio, la mayoría de la gente creía que unos gusanos vivían dentro de los dientes y causaban dolor al retorcerse. Así que, cuando la cara de alguien se hinchaba, el pus brotaba de las encías y el dolor era demasiado fuerte como para ignorarlo, adivina a quién acudían corriendo. A ti, el dentista reacio, poco preparado y mal pagado. Hablemos de tu equipo. Un dentista moderno entra en la sala con instrumentos esterilizados, luz brillante y asistentes. Tú aparecías con una bolsa sucia llena de herramientas de hierro, quizá un cuchillo o un cincel y unos trapos empapados en vinagre. Eso era todo. Sin anestesia, sin antiséptico, sin guantes. Tu instrumento estándar era el pelícano, llamado así por su forma curva, no por su elegancia. Estaba diseñado para agarrar el diente y hacer palanca, para, idealmente, sacarlo de una pieza. Sin embargo, la mayoría de las veces destrozaba el diente, rompía la mandíbula o arrancaba un trozo de encía. Luego estaba la llave dental, un precursor tosco de las tenazas que se enganchaba a un diente y se giraba como si se estuviera abriendo una botella de vino. Esperabas que saliera. Si no, girabas con más fuerza. A veces incluso usabas los dedos. Y lo peor, no trabajabas solo con campesinos. Los nobles también querían tu ayuda. Y si estropeabas la intervención de un varón o un obispo, digamos que podrías ser el siguiente en ser ejecutado. El dolor era la norma, no el problema. Sabías que el paciente iba a gritar. Ese no era el problema. El problema era mantenerlo quieto. No había sillones reclinables. No tenías sujeciones. A veces tenías que sujetar a la persona en el suelo con las rodillas mientras forcejeaba. No podías ser aprensivo. No podías dudar.
Si lo hacías, podrían salir corriendo en mitad de la intervención o darte un puñetazo en la cara. Algunos pacientes venían borrachos, otros rezando, y algunos venían inconscientes por la fiebre. Trabajabas con lo que tenías, no había antibióticos. Si la herida se infectaba, lo que solía ocurrir, podían seguir la gangrena o la sepsis. La gente moría por extracciones dentales, moría. ¿Y de quién era la culpa? Tuya, incluso si el diente ya estaba pudriéndose a través del cráneo. La superstición lo hacía aún peor. No solo eras un dentista medieval, también se esperaba que lucharas contra demonios. Muchos creían que el dolor de muelas era causado por el pecado, la posesión o un desequilibrio de los 4 humores: sangre, flema, bilis negra y bilis amarilla. Algunos juraban por la quema de hierbas, otros por el susurro de hechizos. Había amuletos mágicos para aliviar el dolor de muelas e iglesias con reliquias de santos que supuestamente curaban problemas dentales. Algunos creían que si escribías ciertos versículos de la Biblia en pergamino y los sostenías contra la mejilla, el dolor cesaría. Y si estos métodos fallaban, adivina a quién se culpaba por no haber expulsado al demonio. Exacto, a ti, el demonio dental. A menudo estabas atrapado entre líderes religiosos que desconfiaban de ti, pacientes que te temían y escépticos que pensaban que solo eras un fraude. Y sinceramente, a veces lo eras, porque ¿sabes qué? Si encontrabas algo que funcionaba una vez, aunque fuera por casualidad, lo repetías, sin importar lo doloroso o lo poco científico que fuera. Para ganarse la vida, muchos dentistas medievales se convirtieron en feriantes. Tenías que hacerlo. Las ferias eran oportunidades de oro para anunciar tus habilidades. Colocabas un taburete, te ponías un disfraz llamativo y gritabas a la multitud tus curas milagrosas para el dolor de muelas. Llamabas a un campesino sufriente, le arrancabas el diente frente a todos, lo sostenías en alto como un trofeo y te regodeabas en los aplausos. A veces incluso le dabas el diente ensangrentado a un niño como recuerdo. No estabas solo. Algebristas, herbolarios y charlatanes estaban a tu lado. Era la versión medieval de Shark Tank y el artista más dramático conseguía más clientes. Pero que Dios te ayude si algo salía mal. Si rompías un hueso de la mandíbula, causabas una hemorragia incontrolable o hacías que alguien se desmayara en público, la multitud podía volverse rápidamente contra ti. Había historias de sacamuelas que fueron apedreados o emplumados por haber herido a alguien, y entonces tenías que mudarte a la siguiente ciudad e intentarlo de nuevo. Hablemos de la pesadilla sensorial. Olías a sangre y vinagre. Tus manos estaban costrosas de pus. Tus herramientas goteaban mucosidad y salida. No tenías forma de limpiar adecuadamente. Y muchas operaciones se realizaban en posadas sucias o sótanos de iglesias. El olor a carne podrida se te pegaba. Tenías que sondear encías infectadas, hurgar en abscesos y a veces abrir bultos con un puñal. En el momento en que pinchabas, el hedor golpeaba la sala como un trueno. La gente tenía arcadas, algunos vomitaban. No usabas mascarilla. No había tubo de succión. Si un paciente tosía en mitad de la operación, te caía en la cara. Sabías que algunos pacientes morían de enfermedades, la peste, tisis o tifus, pero trabajabas de todos modos, tenías que hacerlo. Si dejabas de ver pacientes, te morías de hambre. Y en el fondo de tu mente siempre te preguntabas, ¿sería este el paciente que finalmente te infectaría? En los monasterios las cosas eran un poco mejores, solo un poco. Algunos monjes se convirtieron en algo parecido a verdaderos médicos medievales. Tenían textos médicos antiguos de Grecia y Roma, copiaban y traducían obras de Galeno e Hipócrates, entendían de hierbas, cataplasmas y anatomía, a medias. Pero incluso los monjes no podían hacer mucho contra el dolor de muelas. Quizá rellenaban un hueco con mirra, envolvían la mandíbula en hojas de col o prescribían ayuno y oración. Si la cosa se ponía fea, ellos también recurrían a la extracción. Y si no había ningún sacamuelas cerca, un monje podía verse obligado a realizar la cruel tarea con otro. Imagínate poner las tenazas en tu hermano en Cristo. Así de mal estaba la cosa. Documentaban sus esfuerzos. Un manuscrito medieval muestra incluso a un monje sujetando a un paciente mientras otro arranca un diente, con el paciente pateando salvajemente.
El pie de foto dice algo así como un deber sumamente desagradable. Sí, no es broma. Siempre estabas a punto de ser reemplazado. Los dentistas en la Edad Media no tenían estatus legal. No había licencias, ni asociaciones, ni reconocimiento oficial. Cualquiera podía llamarse sacamuelas, y así lo hacían. Luchabas constantemente por la credibilidad. Los herbolarios afirmaban que podían curar la podredumbre dental con cebollas. Místicos errantes vendían pociones que desterraban al gusano. Mujeres sin formación afirmaban tener manos curativas y te robaban los clientes. Y a veces funcionaban mejor que tú. Tus herramientas eran primitivas, tus métodos eran brutales. Tus pacientes a menudo se iban ensangrentados y traumatizados. Así que si alguien ofrecía una cura indolora, por muy falsa que fuera, resultaba tentadora. No podías permitirte descansar. Tenías que demostrar tu valor constantemente mediante ruidosas apariciones públicas, afirmaciones descabelladas o testimonios falsos. Estabas a un paso de que se rieran de ti en la ciudad, o peor aún, de ser acusado de brujería. Un dentista medieval veía cosas que la mayoría de la gente no podía soportar. Sacabas dientes con gusanos dentro, verdaderas larvas que se alimentaban de la podredumbre. Escarbabas en mejillas que se habían hinchado tanto como melones. Veías hombres con tumores que se confundían erróneamente con molares en mal estado, bocas negras por la gangrena y encías que sangraban durante días. Una vez sacaste un diente y el hueso de la mandíbula salió con él. Viste a un niño morir en tus brazos por una infección. Viste a una mujer cuyo dolor de muelas era en realidad un cáncer de mandíbula avanzado. No tenías palabras para ello. Solo sabías que no podías hacer nada. Y cargabas con todo eso solo. No había grupos de apoyo, ni colegas, ni formación, ni artículos especializados. Solo instinto, valor y la esperanza de que la mano no resbalara. Ser un dentista medieval era un trabajo solitario, peligroso y asqueroso. No eras honrado, no eras rico, ni siquiera eras popular cuando morías. La gente recordaba más las extracciones dolorosas que los rescates exitosos. Quizá te enterraban con tus herramientas en una fosa común, o si tenías mala suerte, tu nombre perduraba como un ejemplo de advertencia, que no te pille el hombre de los dientes. Pero seguías adelante de todos modos porque la gente te necesitaba. Eras el último recurso entre la agonía y la locura, entre la infección y la muerte. Y aunque era una mierda ser tú, a veces ayudabas a la gente. Incluso si gritaban, incluso si sangraban, incluso si no tenías ni idea de lo que estabas haciendo. Eras el dentista medieval. Y que Dios ayude a cualquiera con dolor de muelas que no tuviera uno. Si este viaje a la brutal realidad de la medicina medieval ha cambiado la forma en que ves tu próxima visita al dentista, por favor, suscríbete al canal y dale a me gusta al vídeo. Sacamos a la luz la historia que se intentó enterrar. Ayúdanos a dar forma al futuro. La próxima cámara del tesoro del pasado se abrirá pronto.